maltratador de animales, fascista, y encima de eso expositor orgulloso de un derecho completamente subyugado a los intereses mafiosos, convertido en negocio lucrativo para paramilitares y narcotraficantes, estafador de estafadores, llegando a embaucar incluso a Murcia, el embaucador del esquema piramidal de DMG. Abelardo de la Espriella representa la peligrosa fascinación que produce en personas extremadamente ignorantes, carentes de criterio propio y de una pizca de conciencia social, la imagen del capitalista inclemente, psicopático, que pasa por encima de la dignidad y la vida de cualquiera con tal de aumentar su fortuna. Es la psicopatía naturalizada y que suscita enfermizamente un orgullo completamente patológico, y es esa mentalidad de la competencia, el aprovechamiento del otro, del supuesto hombre que se hace a sí mismo, pero detrás de ese hacerse a sí mismo, que no es otra cosa que un mito fabricado en los talleres de la ideología capitalista, nos encontramos con una fortuna amasada a partir de actividades ilícitas, de especulación de capital ficticio, enriquecimiento con el lavado de dinero, narcotráfico, vínculos con la peor escoria del mundo criminal, y por lo tanto en la segunda vuelta tenemos una responsabilidad histórica inmensa de no repetir la aciaga historia de un país que, sea desde la hegemonía autoritaria del Frente Nacional o pasando por las censuras del Estatuto de Seguridad de Turbay, llegando a los genocidios, masacres y asesinatos selectivos de la mal llamada seguridad democrática, hasta la violencia contra líderes sociales, el asesinato de estudiantes que se llevaron a cabo en el último gobierno de derecha, ha vivido una explotación sistemática por parte de paramilitares, narcotraficantes, latifundistas, capitalistas, que han promovido desde masacres, asesinatos, hasta la privatización de sectores fundamentales y reformas que lo único que han hecho es empeorar activamente las condiciones de vida de todos y cada uno de nosotros, creando uno de los niveles más altos de desigualdad, pobreza abismal y miseria social. No podemos perpetuar esa maldición ni caer en el engaño absolutamente absurdo, por otra parte, de creer que este personaje aficionado a las armas, que habla de torturar animales y hacerlos estallar, en el caso de aquel video nefasto en donde asegura asesinar gatos por diversión, no podemos caer en la trampa de pensar que este sujeto que se sentó en San José de Ralito con los paramilitares y cuya fundación fue investigada por nexos con los paramilitares, que no puede explicar cómo ha construido una fortuna tan inmensa que le ha permitido vivir en Italia, que repite la palabra patria como un payaso confundido y ebrio, y él es el primer apátrida que ni siquiera vive acá y decide gastar su inmensa fortuna ilegal en otras partes del mundo. No podemos permitir que este personaje que desprecia a las mujeres, que jamás va a reconocer las reivindicaciones de las negritudes, de los indígenas, de la clase trabajadora, un neoliberal que va a proponer una serie de reformas para pauperizar las condiciones contractuales, la remuneración salarial, que va a destruir incluso algo como el CISBEN, que plantea una reestructuración del Estado peligrosa, apresurada, injustificada, y que va a fortalecer esa dimensión militarista y represiva. No podemos permitir que este sujeto fascista, con un temperamento de mafioso volátil, se tome el poder, porque si lo permitimos nos encontraremos con una de las peores fichas que la ultraderecha ha puesto en la desafortunada historia de nuestro país. 7.837 falsos positivos. Piensen en un momento en lo que significa 7.837 jóvenes asesinados por dinero, por el propio ejército, y que ese crimen quede impune, que se trate como si fuera una serie de manzanas podridas, aisladas, no haya ningún tipo de justicia. Pensemos en las 1066 masacres que el Centro de Memoria Histórica le atribuye a los grupos paramilitares entre 1985 y 2012, solamente en ese lapso 1066 masacres y más de 8.000 asesinatos selectivos. Pensemos en cada masacre y genocidio, desde las bananeras hasta el dolor de las madres de Soacha, y tengamos la conciencia de identificar a Estafardo de la Espriella como el candidato de ese sector de latifundistas, narcotraficantes, paramilitares, capitalistas, reformistas neoliberales, jueces corruptos, abogados que representan una profesión sin ética, completamente subyugada al dios dinero.
Ubiquémoslo dentro de ese sector fascista, ultraderechista, guerrerista, y tengamos la prevención de imaginar lo que este sujeto va a hacer con arrogancia, odio y con un comportamiento gangsteril de mafioso patético cuando llegue a la presidencia. Tenemos que evitar que eso suceda como dé lugar, y por eso este video es un llamado a la conciencia política, a la conciencia de clase, a la memoria histórica, a un homenaje a las miles de víctimas del paramilitarismo, del narcotráfico, de los soldados y policías instrumentalizados por políticas de muerte dentro de gobiernos que no podemos permitir que perpetúen su poder. Entonces, para esta segunda vuelta es fundamental votar por la vida, por la dignidad y, llanamente, por la propuesta de Iván Cepeda para frenar a este tigre, entre comillas, apátrida, que incluso pone animales que no son propios de este país, que es aficionado a las armas y que tiene un discurso completamente destructivo para muchos sectores y que va a representar esa ola ultraderechista que está golpeando América Latina, un payaso que ha aprendido sus trucos demagógicos en el circo de la extrema derecha con Trump y Milei. No pasarán ni un voto para la mafia narcoparamilitar, ni un voto para esos abogados mafiosos, ni un voto para aquellos legisladores que construyen sus fortunas a partir de la miseria de la clase trabajadora. Ni un voto más.